Antes de comenzar nuestra clase, voy a decir un poco, porque hay muchos que me han estado escribiendo un poco desanimados por el curso, que les da miedo, etcétera. En verdad, el curso siempre inicia de esa manera. Yo les dije, bueno, las personas que están conmigo desde un inicio, les dije, no se sorprendan si en la primera PC el 90% jala, porque es lo normal. Así se empieza el curso, esa es la bienvenida del curso, es normal. Por eso yo no me sorprendo tanto cuando muchos de ustedes me dijeron, Gina, me fue fatal, o sea, porque así es. Ahora, si lo aprobaste es increíble, pero así es la primera PC. Entonces, todo está en esta segunda. Te vas a dar cuenta que si estudias y ahora le pones un poquito más de énfasis de repente o te dedicas más porque hay que subir la nota de la primera PC, te va a ir mejor. Recuerda que el curso no se termina por dar una primera PC y que te fue mal. No, el curso continúa. Esta primera parte del curso, como ustedes saben, es la más complicada. De acuerdo, pero ya después todo es más fácil, te vas a dar cuenta que todo se sube, vas a tener trabajos, más exámenes, etcétera. Entonces, siempre yo lo que les digo es estudien bien, porque todo lo que viene para la PC1 y lo que has estudiado para la PC1, que hay muchas cosas que de repente no te han preguntado, te pueden preguntar para el parcial. Entonces, no has estudiado en vano, porque muchos me decían, Gina, estudié eso, pero no vino. No importa, eso de repente te va a venir para el parcial. Entonces, recuerda que todo lo que tú estudies para la PC1 y lo que vas a estudiar y lo que estamos estudiando para la PC2, eso te viene en el parcial. Entonces, estudia bien, estudia como si estuvieses dando un final. Porque todos esos conocimientos que tú obtienes, si te va bien en la PC2, que debería de irte mejor en la PC2, eso te va a venir para el parcial. Entonces, todo es un englomerado, ¿sí? Así que nada, vamos a comenzar con la segunda clase teórica. El día lunes y martes vi básicamente dos temas. El estado de resultados, te expliqué la estructura del estado y te expliqué también cómo calcular el costo de venta con la fórmula. Y vi el otro estado que se llama el estado de cambio en el patrimonio neto, vi toda la estructura, cómo funciona, las características, etcétera. O sea, vi dos estados más el cálculo del costo de venta. Ahora voy a ver otro tema teórico que es el estado de flujo de efectivo. Que eso también va a venir en esta PC, porque recuerda que en esta PC, que es el próximo sábado, recuerden, es el próximo sábado, no tenemos mucho tiempo, vienen tres estados financieros. El estado de resultados, que ya te expliqué, el estado de cambio en el patrimonio, que también te expliqué la clase pasada, y el estado de flujo de efectivo, que te voy a explicar ahora. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esta última clase teórica para que luego ya nos pongamos a practicar y hacer full ejercicios. Primero, ¿qué ustedes entienden por el estado de flujo de efectivo? Yo cuando leo estado de flujo de efectivo, lo que yo entiendo es efectivo, o sea, es movimientos de efectivo. O sea, en este estado de flujo de efectivo, porque así se llama, en este estado no te importa mucho los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos ni los gastos, no te interesa. Lo único que te interesa y lo único que se enfoca es en el efectivo, en los movimientos de efectivo. De acuerdo, entonces vamos a saber cómo es el estado de flujo de efectivo y los componentes. Entonces, lo primero, ¿qué es el flujo de efectivo? Dice, hay que recordar que este estado, o sea, el estado de flujo de efectivo, principalmente se enfoca en la cuenta del efectivo, o sea, solamente se enfoca en el efectivo. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando ustedes hacen su ecuación contable y tenían la columna de efectivo, ¿cierto? Ahí estaban todos los movimientos ya. Esa columna de efectivo va en el estado de flujo de efectivo. O sea, en otras palabras, solo me interesa para elaborar este estado, solo me interesa el efectivo. Es decir, como solo me interesa el efectivo, ¿qué mueve el efectivo? Los cobros y pagos. O sea, cualquier cosa que tú cobres en efectivo y pagues en efectivo va en el flujo de efectivo. Ojo, ojo con algo, yo no te estoy hablando de gastos ni ingresos. Yo te estoy hablando de cobros y pagos, que es totalmente diferente. Una cosa es gasto, ya sabes que los gastos e ingresos van en el estado de resultados. Y otra cosa muy diferente es cuando yo te hable de cobros y pagos. Te estoy diciendo, de acuerdo, que en este estado de flujo de efectivo solo entran los cobros y pagos. Es decir,
todo lo que mueva al efectivo. Lo único que puede mover a la cuenta de efectivo es todo lo que tú cobras en efectivo y todo lo que tú pagas en efectivo. Entonces, siempre cuando tú armes un estado financiero, sea el estado de resultados, sea el estado de cambio en el patrimonio neto, sea el estado de situación financiera o el estado de flujo de efectivo, tienes que saber qué estás, o sea, para qué te está sirviendo este estado. Si ustedes hacen el estado de flujo de efectivo, es básicamente porque quieren ver el movimiento de efectivo. Eso es lo que te dice el estado de flujo de efectivo, todos los movimientos de efectivo. ¿Y cómo nacen los movimientos de efectivo? Básicamente con todos los cobros que tú puedas hacer en efectivo y los pagos. Ahora, además de eso, además de esa característica del flujo de efectivo, hay que recordar que el flujo de efectivo se divide en tres actividades importantes. La primera es la actividad de operación, la segunda es la actividad de inversión, ¿de acuerdo? Y la tercera es la actividad de financiamiento. O sea, dentro del flujo de efectivo existen tres actividades. Y ahora te voy a enseñar en términos generales primero cómo es un estado de flujo de efectivo. No sé si ya lo han visto con su profesor, hay profesores que están adelantados, hay profesores que están atrasados, ¿de acuerdo? Pero cuando lleguen a este tema, o si ya lo has visto, genial, tienes que saber que el estado de flujo de efectivo es de esta manera. Si tú te das cuenta, en todos los estados que hemos visto siempre hay un encabezado, es nombre de la empresa, nombre del estado, la fecha, que siempre es del al, y expresado en soles. Y si tú te fijas, primero comienza, en términos generales, esta es la estructura. Primero comienzas con las actividades de operación, luego vienen las actividades de inversión y luego vienen las actividades de financiamiento. Ese es el orden. Operación, inversión, financiamiento. Y luego, aquí abajo, no sé si se dan cuenta, una vez que ya colocaste las tres actividades, tienes que colocar el saldo inicial de efectivo, que siempre va a ser dato del problema. A eso le sumas las tres actividades, actividad, operación, inversión y financiamiento. Y la suma del saldo inicial de efectivo más las tres actividades te da el saldo final de efectivo. O sea, en teoría, todo este estado solamente es de efectivo. Hasta aquí, en términos generales, ¿alguien tiene alguna pregunta por la estructura en términos generales? Ok, ahora la pregunta y lo que más me interesa es cómo me aprendo todo esto. Nos vamos a aprender de abajo hacia arriba. Ya sabes que esta es la estructura, pero si tú te estás dando cuenta, dentro de las actividades de operación, inversión y financiamiento hay cuentas. Entonces, ¿cómo tienes que aprenderte este estado de flujo de efectivo en tu examen para que no te olvides? Yo siempre enseño de abajo hacia arriba. Primero, apréndete las actividades de financiamiento. Aquí, en la llavecita que yo te coloco, te puse, ¿no? Dentro de la actividad de financiamiento encontraremos, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de la actividad de financiamiento? Dice, vamos a encontrar todos los pagos o cobros, porque es importante, es pago o cobro, todos los pagos o cobros de préstamo, intereses y cuotas. Eso es lo primero. Y también, además de eso, dentro de las actividades de financiamiento están los pagos de dividendos y el aumento de capital en efectivo. Solamente estas cuentas van en actividades de financiamiento. O sea, va el aumento de capital en efectivo, que siempre es positivo, o sea, el número que tú tienes que colocar tiene que ir con el signo positivo, ¿no? Luego también otra actividad de financiamiento sería el pago por intereses. Otra actividad de financiamiento sería el cobro de intereses. Otra actividad de financiamiento es pago por cuota de un préstamo, recibo de un préstamo y pago de dividendos. Solamente esta lista de pagos y cobros van en financiamiento. No hay otras cuentas, solamente esta lista de aquí. Ahora, esta lista que tú ves aquí no hay un orden. Tú lo puedes colocar en el orden que a ti se te da la gana. La cuestión es que lo coloques todo dentro de la actividad de financiamiento. Y no te olvides, todo lo que sea entrada de dinero, tienes que colocarlo con el signo positivo y todo lo que sea pago, tienes que colocarlo en signo negativo. Preguntas por las actividades de financiamiento. Sí, yo, Ina, ¿qué tal? Una pregunta, o sea,
Claro, lo podemos poner en desorden, Ajá. pero siempre, o sea, siempre en alguna, o sea, siempre vamos a tener que poner todas las operaciones o algunas nomás. No, solo algunas dependiendo del problema. Estas son todas las que Ahí, tú tienes que saber para el examen, ¿no? De esas te puede venir un par o todas, no lo sé. Pero esas son todas, o sea, más que eso no hay. ahí. Ujú. Y igual pasa con el estado de resultados, ¿verdad? O sea, no siempre nos van a pedir todas. Exacto, no siempre te van a pedir todas las cuentas, pero tú tienes que saber todo, ¿no? Ok, gracias. Perfecto. Entonces, en este flujo de efectivo que les estoy proyectando, vuelvo a repetir, dentro de las actividades de financiamiento solo vas a encontrar estas cuentas que básicamente tienen relación a los pagos y cobros de dividendos, de aumento de capital en efectivo y todo lo relacionado a un préstamo. El recibo de un préstamo, el pago de cuota de un préstamo, el pago de intereses, cobro de intereses, todo va aquí en actividad de financiamiento. Ahora, vuelvo a repetir porque aquí muchos se confunden. No son gastos los que van acá, no son ingresos. Gastos y ingresos tienen su propio estado, que es el estado de resultados. Lo que va aquí en actividad de financiamiento del flujo de efectivo son los movimientos de efectivo de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, el pago de intereses es porque pagaste intereses bajo el efectivo. Por eso va aquí. Una cosa es decir, pago de intereses y otra cosa muy diferente es decir, gasto de intereses. No es lo mismo, no lo confundas. Pagar intereses significa que se movió el efectivo, por ende va aquí en actividad de financiamiento. En cambio, gastar es estado de resultados, es otra cosa totalmente diferente. O sea, para que tú lo coloques en el flujo de efectivo, tienes que estar seguro que estos intereses lo pagaste. Si lo pagas o lo cobras, porque así te deben de decir, pagar o cobrar, si lo pagas o lo cobras, eso va en las actividades de financiamiento. Y obviamente ya saben que dentro de las actividades de financiamiento solamente van estas cuentas de aquí, no más. ¿Sí? Eso es uno. Ahora, esa es la primera, que es la más cortita, porque hay pocas cuentas. Luego sube a la actividad de inversión. ¿Cómo aprenderme todo esto? Primero lee esta partecita de acá. ¿Qué dice? Dentro de las actividades de inversión encontraremos todos los pagos por compra de activo fijo y acciones. Tú sabes que los activos fijos son, por la primera PC, tú sabes que los activos fijos están conformados por vehículo, terreno, muebles, maquinaria, etcétera. Entonces, si tú pagas por la compra de esos activos fijos, pagaste o por acciones, eso va dentro de las actividades de inversión. Entonces, dentro de la actividad de inversión solamente va a ir todo lo que se trate de pago por compra de activo fijo y acciones y además cobro por venta de activo fijo y acciones. Todo lo que se trate de pagos o cobros por activos fijos y acciones van dentro de las actividades de inversión. Y acá te he puesto un ejemplo. No todas estas te va a entrar, pero es un ejemplo. Por ejemplo, pago por compra de terreno. Eso es un activo fijo en negativo porque pagaste. Pago por compra de patente, que es un intangible. Pago por compra de derecho de marca. Pago por vehículo, que es lo mismo que compra de vehículo. Pago por maquinaria. Pago por muebles y enseres. ¿Qué más? Pago por compra de acciones a corto plazo. Pago por compra de acciones a largo plazo. O sea, puede ir todos los pagos que tengan que ver con los activos fijos, sean tangibles o intangibles, y las acciones. Y además de los pagos, también hay cobros. Por ejemplo, cobro por venta de acciones, cobro por venta de maquinaria, cobro por venta de terreno, cobro por venta de muebles, etcétera. Toda esta lista de aquí va dentro de las actividades de inversión. Básicamente van todos los pagos y cobros de activo fijo y acciones. Obviamente tú lo puedes colocar en el orden que a ti se te da la gana. Y no te olvides que todos los pagos en negativo, todos los cobros en positivo. Por eso les pongo acá los signos. Preguntas por las actividades de inversión. Ahora, vamos a la última actividad, que es la de operación, que está aquí arriba. Si tú tienes un pago o cobro que no es financiamiento y no es inversión, entonces, ¿qué será? Operación. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque la operación, las actividades de operación son infinitas. Entonces, al ser infinitas, hay que descartar. Si tú tienes un pago o cobro que no es financiamiento, porque financiamiento solamente es esta lista,
No es inversión. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo único que te queda? Operación. Entonces, dentro de las actividades de operación, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a leer esta parte. Dice, dentro de la actividad de operación encontraremos todos los cobros y pagos que tengan que ver con las operaciones de la empresa, que son infinitas. Y para eso son todos los cobros y pagos que no son actividades de inversión ni financiamiento. O sea, vuelvo a repetir, si tú tienes un pago o cobro que no es ni financiamiento ni inversión, ¿dónde lo colocas? En operación. Ejemplo, acá solamente te pongo algunos ejemplos. Cobro por venta de mercadería. Si tú cobras por una venta de mercadería, como no es ni financiamiento ni inversión, entonces es operación. Otro, pago por compra de mercadería. Otra cuenta, pago por LAT, pago por sueldo, pago por alquiler, pago por publicidad, pago por impuesto a la renta, etc. Las actividades de operación son pagos y cobros infinitos. Y para que lo puedas hacer bien, tienes que saber muy bien cuáles son de financiamiento y de inversión. Si no es financiamiento ni tampoco inversión, va en operación. Y así clasificas los efectivos que tú tengas en el problema. Cualquier movimiento de efectivo solamente puede pertenecer a estas tres actividades. O es operación, o es inversión, o es financiamiento. Una vez que ya colocaste todos los pagos o cobros que tú tienes en las actividades correspondientes, tienes que sumar y restar y eso te da, para la parte de operación, te da el flujo neto de actividad de operación. Para la parte de inversión, te da el flujo neto de las actividades de inversión. Y para la parte de financiamiento, te da el flujo neto de actividades de financiamiento. Sumas cada uno de ellos, tienes los totales, pueden ser positivos o negativos, depende. Y luego completas, ¿no? El saldo inicial, sumas las tres actividades y eso te da el saldo final. Y eso es todo lo que tienes que saber por el flujo de efectivo. Preguntas. Y eso sería toda la teoría por el flujo de efectivo, no hay más. ¿Dudas por este estado? ¿No? Entonces, para recapitular todo lo que hemos visto en estas dos clases de teoría, nosotros hemos visto tres estados financieros. Recuerda el enfoque de cada uno de ellos. Vimos el estado de resultados, ¿de acuerdo? O también conocido como estado de resultados integrales, que tiene su propio esquema y solo se enfoca en gastos e ingresos. Si el profesor quiere un estado de gastos e ingresos, tienes que hacer el estado de resultados. ¿De acuerdo? Luego vimos el estado de cambio en el patrimonio neto, que era como una tabla, ¿de acuerdo? Y ese estado de cambio en el patrimonio neto solo se centra en las cuentas del patrimonio. Si tú quieres hallar alguna cuenta del patrimonio, tienes que usar el estado de cambio en el patrimonio neto, que tiene su propio esquema, sus propias cuentas. Y finalmente, hoy hemos visto el estado de flujo de efectivo, que es este de aquí, que como su propio nombre lo dice, solo se centra en los movimientos de efectivo. Es decir, todos los pagos o cobros que tú tengas. Y tiene también, como lo estás mirando en pantalla, su propia estructura que tienes que aprender. O sea, hay varias estructuras para este examen que tienes que aprender. Y son estructuras totalmente diferentes. Preguntas por la teoría, ¿hay algún estado que no les quedó claro, aparte del flujo de efectivo que lo hemos visto hoy en las clases pasadas, el estado de resultados, el estado de cambio, todo claro? Ok, entonces yo asumo que ustedes tienen, al menos la clase pasada, la clase de ayer o el lunes, lo tienen impreso o lo tienen en el celular, en la computadora, en lo que sea. Y ahora que ya les expliqué el estado de flujo de efectivo, la estructura, eso por favor yo recomiendo que lo impriman, caso contrario tenlo ahí para que lo puedas ver. ¿Por qué? Porque ahora voy a pasar ejercicios. Voy a combinar estos tres estados que te acabo de explicar, lo voy a hacer en ejercicios. Y vamos a ir a estos ejercicios de acá. Yo solo les he puesto 5 ejercicios, ¿ya? Y es todo lo que hemos aprendido en la clase de ayer y el lunes y en la clase de hoy, que es flujo de efectivo. Entonces, les he puesto 5 ejercicios, pero estos ejercicios lo he sacado de exámenes pasados para marcar, porque es mucho más sencillo. Entonces, como recién estamos viendo la teoría, quiero ver cómo son los exámenes para marcar, que es más que todo armar los estados. Sí, estas preguntas suelen venir bastante en el parcial.
Tu parcial tú sabes que es para marcar, no sé si ahora lo cambiarán, ya los profesores lo dirán, pero casi siempre ha sido para marcar en estos últimos 3 ciclos y siempre son de este formato. Entonces vamos a practicar estos tipos de ejercicios primero, que son como ejercicios puntuales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 5 preguntas. Entre esas 5 preguntas, como dice el título, está mezclado con el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Entonces voy a comenzar por la pregunta 1. A ver, ¿qué dice la pregunta 1? Vamos a leer. Basado en la siguiente información, indique el flujo de efectivo procedente a las actividades de financiamiento. Como estoy practicando, yo lo voy a hacer todo. Voy a hacer todo el flujo de efectivo. Y te dan todos estos puntos. Obviamente aquí está todo mezclado. Hay cuentas que vas a usar como hay cuentas que no vas a usar. Entonces tú para eso, para que no te confundas, para que no caigas en la trampa de los profesores, tienes que saber muy bien cada estructura del estado financiero. Entonces, como me están pidiendo hallar el flujo de efectivo procedente de las actividades de financiamiento, el único estado que tiene actividades es el estado de flujo de efectivo. Entonces te estaban pidiendo el estado de flujo de efectivo. Entonces voy a colocar aquí. Elaborando el estado de flujo de efectivo. Voy a hacer todo el encabezado. Por más que no tenga nombre en la empresa, me lo voy a inventar. Para hacer todo el encabezado del flujo de efectivo. Ustedes inventen el nombre que ustedes quieran. Yo voy a poner ABCSAC porque no hay nombre. Debajo voy a colocar estado de flujo de efectivo. Debajo voy a colocar la fecha. Recuerda que el estado de flujo de efectivo, si estás mirando tu resumen, se enfoca en un año en específico. Voy a poner del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, todo el año 2023, y finalmente expresado en soles. Ok, y voy a hacer el esquema. ¿Cómo es el esquema del estado de flujo de efectivo? Primero vienen las actividades de operación. Les voy a poner aquí actividades de operación. Luego voy a dejar un espacio y voy a poner las actividades de inversión por acá. Y luego que vienen las actividades de financiamiento. Voy a poner primero las 3 actividades. Listo. Ya sabes que en este caso, cuando se trate del estado de flujo de efectivo, solamente te interesa todos los pagos y cobros que tú tienes. Entonces, le voy a poner un poco de formato. Ya tengo mis 3 actividades. Y ahora lo que voy a hacer es leer en la tablita y ver, obviamente, leer la tablita y ver qué cosas van en cada actividad. Voy a comenzar por la primera. Dice, cobro por venta al crédito. Cobro. Esto es efectivo. Si yo cobro, lo cobro en efectivo. Entonces, ¿dónde va el cobro de una venta al crédito? Descarta. No es financiamiento, no es inversión. Entonces, ¿qué sería? Operación. Así que aquí va y escribes. Cobro por venta al crédito. Y colocas el monto al costado. Como es un cobro positivo, 16.000 soles. Listo. Hasta ahí, ¿preguntas? Y así clasifica cada uno de ellos. Vamos a la siguiente. Dice, pago a proveedor de mercadería. Pago, eso es flujo de efectivo. Ahora, busca en tu resumen, un pago a proveedor de mercadería. Eso no es financiamiento ni inversión. Como se trata de mercadería, es operación. Y acá lo colocas. Pago a proveedor de mercadería. Listo. Y registras. ¿Por cuánto? Como es un pago en negativo, menos 27.000. Hasta aquí, ¿preguntas? Ok, sigo. Tercera, depreciación de maquinaria y equipo. Y acá mucho cuidado. Una depreciación de maquinaria y equipo no es efectivo. Una depreciación es un gasto. Así que esta depreciación de maquinaria y equipo no va en el flujo de efectivo, va en el estado de resultados. Entonces, esta depreciación era un truco. No lo coloco en mi estado de flujo de efectivo porque ustedes por teoría saben que todo lo que se trate de depreciaciones son gastos. Así que eso no va en el flujo de efectivo.
¿Quedó claro por qué una depreciación no va en el flujo de efectivo? Es un gasto, eso no es efectivo. Entonces no va. Pasamos a la siguiente. Préstamo recibido del banco. ¿Un préstamo recibido del banco te afecta el efectivo o no? Sí. Cuando yo me presto plata, entra mi efectivo. Entonces, eso, como es del banco, eso va en actividades de financiamiento. Y coloco recibo por préstamo del banco. Estás recibiendo, este está entrando efectivo. Entonces, actividad de financiamiento por 500.000 soles. Listo. Luego, cobro de ventas por anticipado. Todo lo que es cobro es efectivo. Entonces, como se trata de ventas, no es ni financiamiento ni inversión. Entonces, ¿qué va a ser? Operación. Y colocas cobro por ventas por anticipado. Y colocas el monto en positivo porque es una entrada de dinero, 9.000. Sigamos. Compra de vehículos. Si te lo ponen así a secas es porque pagaste por esa compra de vehículo. Entonces, si te dicen compra de vehículo es porque pagaste. Entonces, chequea. Si es un vehículo, es un activo fijo. Entonces, ¿dónde van todos los pagos por compras de activo fijo? Inversión. Así que eso va en inversión y colocas pago por compra de vehículo. Y como es un pago porque compraste un vehículo, lo colocas en negativo. Listo. Luego viene compra de acciones, lo mismo, pagaste por acciones. Todo lo que tenga que ver con pago de acciones es de inversión, porque así te dice la teoría. Entonces colocas aquí, pago por compra de acciones. Y lo colocas en negativo, menos 3.000. ¿Qué más? Pago por anticipo a proveedores. Es un pago, eso es efectivo, va en el flujo de efectivo, pero ¿en qué actividad? Si se trata de proveedores, eso no es ni financiamiento ni inversión. Entonces, ¿qué te queda? Operación. Y colocas pago de anticipo a proveedores. Y como es un pago, lo colocas en negativo, menos 18.000. Listo. Luego, impuestos por pagar. Solo mira el nombre, impuestos por pagar. Los impuestos por pagar no es un efectivo. Los impuestos por pagar, ¿qué son? Pasivos. Entonces, como es un pasivo, olvídate del número, es un pasivo, eso no va en el flujo de efectivo. Es un pasivo. Entonces, los pasivos no van en el flujo de efectivo, ni los pasivos, ni el patrimonio, ni los activos, ni nada. Así que el impuesto por pagar no va. Excepto que a ti te hubiesen dicho pago de impuestos. Pago de impuestos sí va, porque estás pagando, pero impuesto por pagar es un pasivo, eso no va. Sigue. Pago de planillas. Planilla es sueldo. Pagaste sueldo. Perfecto. Si yo pago sueldo, eso sí mueve el efectivo porque estoy pagando. Entonces, sueldo no es financiamiento, no es inversión. Entonces, ¿qué será? Operación. Y le pones pago de planilla, que sería menos 5.000. Luego, intereses por pagar, lo mismo, los intereses por pagar no es efectivo, los intereses por pagar es un pasivo, eso no va en el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo lo que iría sería pago de intereses. Pago de intereses sí va, pero interés por pagar no, porque es un pasivo. Y los pasivos, ustedes saben que no van en el flujo de efectivo. Pasa a la siguiente, compra de maquinaria y equipo. Una compra de maquinaria y equipo es un pago. Como la maquinaria y equipo es un activo fijo y estás comprando un activo fijo, entonces, ¿en qué actividad van los activos fijos cuando compras? En inversión. Y colocas pago por compra de maquinaria. Y lo colocas en negativo. Menos 10.000. Luego, pago por préstamo al banco. Un pago por préstamo es financiamiento. Todo lo que tenga que ver con cobros o pagos de un préstamo e intereses es financiamiento. Entonces le colocas pago por préstamo, financiamiento. Y lo colocas en negativo, menos 100.000. Y finalmente, aporte de capital en efectivo. Un aporte de capital en efectivo obviamente mueve tu efectivo. Entonces va en el flujo de efectivo. ¿Pero en qué actividad? Financiamiento.
El aporte de capital es lo mismo que aumento de capital. Eso siempre es actividad de financiamiento. Entonces colocas aporte de capital en efectivo. Y eso es positivo siempre. Y listo, ahí lo tienes. Y ahí está tu flujo de efectivo, lo armaste. Hay datos que no consideré porque no estaba dentro del efectivo. Y ahora sí lo que tienes que hacer es totalizar cada una de las actividades. Vamos a totalizar cada una de las actividades. Entonces voy a sumar primero las actividades de operación. Ustedes lo hacen en su calculadora, suman y resta dependiendo del signo y les puede salir positivo o negativo. A mí me salió negativo. Y colocas total del flujo neto de actividades de operación. Luego el de abajo, sumas y restas también dependiendo del signo en tu calculadora y eso te sale negativo. Y eso sería el total del flujo neto de actividades de inversión. Y finalmente las de financiamiento. Sumas y restas y eso te da el total del flujo neto de las actividades de financiamiento. Una vez que ya tienes las tres actividades que viene, si tú miras tu resumen, luego de eso viene el saldo inicial de efectivo, que no hay, en este ejercicio no hay saldo inicial, 0. Y luego puedes colocar acá flujo neto, total de las actividades, depende del profesor. Yo le voy a poner total de actividades, pero depende de tu profe. Y sumas las tres actividades o restas dependiendo del signo. Sería menos 25, menos 33 y más 500.000. Y eso te sale el total de actividades. Y la suma de esos dos, ¿qué te sale? El saldo final de efectivo. Y ahí está tu flujo de efectivo completo. Saldo inicial más las tres actividades. Y así es como se arma un estado de flujo de efectivo. Solo movimientos de efectivo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ahora, ¿qué es lo que te están preguntando? Porque en este caso no te estaban preguntando armar el estado. Yo lo estoy armando porque estamos practicando. Pero a ti lo que te preguntaban era algo conciso. Dice, indique a cuánto asciende el flujo de efectivo procedente solamente de las actividades de financiamiento. Entonces, tú ya hiciste el estado completo, pero solamente quieren actividades de financiamiento. Entonces, te vas a tus actividades de financiamiento y ¿cuánto asciende? 500.000 soles. Respuesta, la B. Pregunta de un examen pasado y también de un parcial. Entonces voy a poner acá la respuesta, porque era una pregunta para marcar, ¿no? Puntual. También te pueden hacer esas preguntas, ¿no? Armas el estado, tienes todos los datos y solamente te piden acerca de algunas actividades. Entonces, en este caso, la respuesta era la B. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro cómo se arma un flujo de efectivo? Ok, paso a la pregunta 2. Entonces, esta es la pregunta 1. Ahora la pregunta 2. Nos olvidamos por un rato del flujo de efectivo y ahora vamos a pasar al estado de cambio en el patrimonio neto. Pregunta 2. A ver, ¿qué dice? Primero hay que leer. A continuación se presentan los siguientes saldos y movimientos. Tienes, por ejemplo, los saldos del capital social al 31 de diciembre del 2020, la reserva legal al 31 de diciembre del 2020, tienes una capitalización de utilidades por enero del 2021, un aporte de capital de mercadería en marzo del 2021 y la utilidad del ejercicio de enero a marzo por 920.000 soles. Te dice, indique a cuánto asciende el importe de la reserva legal a retirar de los resultados por el ejercicio de enero a marzo. O sea, te están pidiendo calcular la reserva legal del periodo. Es lo que te están pidiendo en esta pregunta. Ahora, ponte a pensar, ¿con qué estado de todos los que tú ya sabes, de los tres que ya hemos estudiado, con qué estado tú calculas la reserva legal del periodo? El único estado que te permite calcular la reserva legal es el estado de cambios en el patrimonio neto. O sea, ahora tienes que armar este estado para responder a tu pregunta. Así que lo voy a armar.
elaborando el estado de cambio en el patrimonio neto. Voy a hacer todo el esquema, ¿de acuerdo? Voy a hacer todo el esquema. Y para eso voy a necesitar un encabezado. Voy a utilizar el mismo encabezado que utilicé en la pregunta anterior para no demorarme. Ahí está. Nombre de la empresa, voy a cambiar el nombre del estado. En este caso sería el estado de cambio en el patrimonio neto. Colocamos una fecha aquí por ejemplo, la fecha es del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021. Solo te piden de enero a marzo, listo. Y expresado en soles. Y lo primero que tú tienes que hacer cuando ya sabes que tienes que realizar el estado de cambio es esquematizar tu estado. Primero, haz tu estado. Haz el esqueleto. Comienzas con capital social. Aquí al costado colocas reserva legal. Luego viene otras reservas, tal cual como tu resumen. Y finalmente resultados acumulados o utilidades retenidas. Yo voy a utilizar resultados acumulados. Ya está. Y luego en esta parte coloca todas las cuentas que están en tu resumen y eso te lo tienes que aprender. Primera cuenta, el saldo inicial. Saldo inicial. Luego viene aporte de capital. Luego viene capitalización de utilidades. Luego viene utilidad neta. Luego viene la reserva legal del periodo. Luego viene otras reservas. Y finalmente dividendos. Y saldo final. Este es el esqueleto de un estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ahora, una vez que tú ya sabes el esqueleto, ya has hecho el esqueleto, ese es todas las cuentas, lo primero que tienes que hacer es las obligatorias. Tú sabes que en este estado hay dos cuentas obligatorias, que es la utilidad neta y la reserva legal del periodo. Esas son las cuentas obligatorias. Aunque no te digan nada, tú tienes que hallar esas dos cuentas, siempre. Entonces, comienza con la utilidad neta. ¿Te dan la utilidad neta del 1 de enero al 31 de marzo? Sí, aquí está. Utilidad neta es lo mismo que, utilidad neta es lo mismo que utilidad del ejercicio. Entonces, Gina, te dan la utilidad neta, sí. Te dicen, la utilidad del ejercicio de enero a marzo es 920.000. Entonces, si tú miras tu resumen, ¿dónde se coloca una utilidad neta? En resultados acumulados, siempre. Y colocas 920.000. Listo. Una vez que ya tienes la utilidad neta, ¿puedes hallar la reserva legal del periodo? Sí. ¿Cómo funciona? Te ubicas en la columna reserva legal y siempre se saca el 10% de la utilidad neta. Si ya tienes la reserva legal, en resultados acumulados va en negativo. Siempre. Ya está. Ya tienes las dos cuentas obligatorias. Hasta ahí. ¿Preguntas? Una vez que ya tienes eso, lo demás es dato del problema. Vamos a ver si hay saldos iniciales. Si a ti te están preguntando de enero a marzo del 2021 y acá te dan del año pasado, te dan, por ejemplo, el capital social al 31 de diciembre del 2020 y la reserva legal al 31 de diciembre del 2020. Eso para ti, para el año 2021 que tú estás trabajando, estos datos para ti son tus saldos iniciales. No te lo dicen de manera directa, pero se sobreentiende. El saldo del capital social al 31 de diciembre del 2020 para el 2021 es saldo inicial. Entonces, estos dos que he pintado de verde son tus saldos iniciales. Así que completa. Saldo inicial de capital social, 250.000 y de la reserva legal, 50.000. Listo. Esos son los únicos saldos iniciales que me dan. ¿Preguntas? Ok, ¿qué más? Luego me dices... Gina,
Dime, Cami, te escucho. O sea, no nos importa si es 2020, porque claro, eres 2020-2021, o No, sea, pues, o sea, sí te importa que sea 2020 porque si tú estás trabajando en el 2021, yo te pregunto, Cami, el saldo al 31 de diciembre del 2020 para el 2021, ¿qué sería para ti? Si esto es ah, saldo claro, final, es esa es para la ti primera, saldo inicial, ya, ¿sí? O sea, es un pequeño truco, ¿no? O sea, si tú tienes claro. saldo final del año pasado, que es el 2020, para el año que estás trabajando, que es 2021, sería saldos iniciales. Sí, Entonces, eso es a donde se ha quedado. claro, ajá, o sea, eso es el saldo final del 2020. Entonces, tú como estás haciendo del 2021, ese sería tu saldo inicial. Ay, ok, ok, gracias. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otros datos nos da? Dice, capitalización de utilidades del año 2021. Perfecto, 50.000 soles. ¿Cómo funciona una capitalización? Fácil, sube capital social por 50.000 y baja resultados acumulados por menos 50.000. Ustedes ya saben el movimiento. Sube en capital social, baja en resultados acumulados. Ya está. Luego tienes un aporte de capital. ¿Hay aporte de capital en mi estado de cambio? Sí. Todo aporte de capital que tú tengas siempre va en capital social. ¿Cuánto es el aporte de capital? Dice por marzo, 120.000. Perfecto. Ya está. El resto, ya sabes, vacío. Y eso es todo lo que tienes. No hay ni otras reservas ni dividendos. Si tú quieres, lo eliminas. Si tú quieres, lo borras. Yo lo voy a dejar así para que sepas que no hay. Y ahora sí, suma cada columna. Sumas y restas dependiendo del signo, sumas capital social, sumas reserva legal, sumas cada columna que tienes y te queda eso. Pero tú sabes que esto todavía no es la respuesta. ¿Por qué? Porque una vez que tú hayas terminado de hacer el estado de cambio, tienes que hallar el tope. Este estado tiene un tope. Entonces voy a hallar el tope. El tope siempre es el 20%, siempre es el 20% del total del capital social, que es 420.000. Ya está. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué te dice el tope? El tope te dice lo siguiente. ¿Por qué hallamos el tope en este estado? Porque según la teoría del estado de cambio, te dice que el saldo final de la reserva legal que a ti te sale 142.000 soles no puede ser mayor al tope. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el saldo final de la reserva legal, este de aquí, es mayor a tu tope. Y según la teoría, te dice que eso no puede pasar. Entonces, ¿qué haces? También está en tu resumen, dos cosas. Primero, como el saldo final de la reserva legal es mayor al tope, no está cumpliendo con la teoría. Entonces tengo que hacer dos cambios. Primer cambio, borras el saldo final de la reserva legal y colocas el tope. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio es borras la reserva legal del periodo. Al borrar la reserva legal del periodo, borras ambas reservas legales de esta fila, lo borras y vas a hallar la nueva. ¿Cómo se halla la nueva? Restas. Saldo final de reserva legal menos el inicial. Ahora la reserva legal del periodo es 34.000. Como te salió 34.000, acá en resultados acumulados lo pones en negativo. Y ahora sí, este estado está bien. Preguntas. ¿Puedes repetir esa última parte, por fin? Sí, ¿cuál Adri? ¿El cambio? Sí, sí, es. Sí. ¿Por qué cambié? ¿Por qué hice esos dos cambios, Adri? Porque superaba el tope. Entonces, como superaba el tope, lo primero que dice tu teoría es, borras el saldo final de la reserva legal, lo borras y colocas el tope. Listo. Y lo segundo es, borras la reserva legal del periodo que tenías acá y colocas la nueva reserva legal que era 34. ¿Cómo lo sacaba? Restabas el saldo final de tu tope menos el inicial. Te salía 34.000 y eso lo tenías que poner aquí en resultados acumulados como negativo. Ese cambio, Adri, que acabo de hacer esos dos pasos, esos dos cambios, solo se hace si no cumple con la teoría del tope. En este caso, este ejercicio no cumplía con el tope porque era superior. Entonces tienes que hacer esos dos cambios. ¿Sí?
Ah, ya, o sea, siempre el saldo final de capital social tiene que ser mayor al leer la reserva legal. No, al revés. El saldo final de la reserva legal no puede ser superior al tope. Es lo que dice tu teoría. ¿Te acuerdas que el saldo final de la reserva legal Ajá, salía como ciento y pico? Ya, eso era mayor a tu tope. Entonces, eso no puede existir, eso no puede pasar. ya, ya, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta del estado de cambio? Listo, entonces voy a marcar la respuesta en la 2. Dice, indique a cuánto asciende el importe de reserva legal de este periodo. O sea, te están pidiendo del ejercicio, del periodo. Te vas a tu estado listo ya, con toda la teoría incluida, ¿cierto? Que ya cumple. Y dices la reserva legal del periodo, te vas a la reserva legal del periodo, ¿cuánto es? 34.000. No te estaban preguntando el saldo final, te estaban preguntando el del periodo, porque te piden del ejercicio. ¿Cuánto es del periodo? 34.000. Respuesta, la D. Y listo. Y eso era todo. Para saber la respuesta tenías que haber hecho el estado de cambio con todos los cambios respectivos. Y ahí está la respuesta de la pregunta 2. ¿Preguntas por el estado de cambio? Obviamente tienes que saber todos los movimientos de un estado de cambio y la teoría. Todo eso está en tu PDF de estado de cambio en el patrimonio neto. Está todo lo que necesitas saber. Las estructuras, dónde sube, dónde bajan las cuentas, todo. Ok, si no hay preguntas por la 2, así se termina la 2. Esto fue una pregunta de un examen pasado para marcar. Ahora paso a la 3. Otra pregunta de un examen pasado, pero acá incluyen dos estados, porque los estados se pueden relacionar. Ahora lo vas a ver. Vamos a la pregunta 3. Dice, a raíz de las siguientes transacciones, indique a cuánto asciende los saldos finales del patrimonio para el periodo 2020. Si a ti te piden que halles los saldos finales del patrimonio, automáticamente yo me pregunto, ¿qué estado me brinda los saldos del patrimonio? El único estado que me brinda, los estados que estamos estudiando, de acuerdo, para esta PC, los únicos estados que me brinda que yo pueda hallar el patrimonio es el estado de cambio en el patrimonio neto. O sea, esta pregunta tengo que hacer el estado de cambio en el patrimonio neto. Empezando por ahí porque es lo que me piden. Entonces voy a esquematizar para no demorarme. Yo voy a hacer lo siguiente. Como acá tengo el estado de cambio, el esquema, voy a copiar el esquema porque tengo Excel. Y lo coloco por acá. Lo que voy a hacer es borrar lo que está acá adentro, nada más. Y listo. Ahí está mi esquema. Este es el esquema que tienes que hacer del estado. Capital social, reserva legal, otras reservas, resultados acumulados. Ya está. Ahí está mi esquema, eso es mi esquema, y ya sabes que estas dos cuentas son las obligatorias, o sea, las que sí o sí tienes que tener. ¿De acuerdo? O sea, sabes que de todas estas, porque esta es tu estructura de estado, es la que tienes que aprenderte de memoria, de todas estas, la utilidad neta y la reserva legal del periodo, que lo voy a pintar de rojo, son las obligatorias. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que llenar si te piden hacer un estado de cambio en el patrimonio neto. Tienes que llenar, obviamente, la utilidad neta y la reserva legal del periodo. Y el resto luego. Primero las obligatorias. Entonces, voy a leer qué datos me dan. Me piden por el periodo 2020, o sea, sería del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Colocas tu encabezado, no sé cómo se llama la empresa, entonces le pones cualquier nombre, a veces saco. Y ahora sí, voy a leer primero cada punto, qué datos tengo. Dice, el 1 de enero del 2020, los socios de la empresa Musaraña SAC, ok, la empresa se llama Musaraña. Yeah. Listo. Los socios de la empresa Musaraña SAC aportan de la siguiente manera. Hay un aporte de capital de 120.000 en efectivo, 25.000 en equipos y 20.000 en mercadería. De algo me servirá para mi estado. Segundo punto. Se registraron ventas por el periodo 2020 por 2.500.000 con una ganancia del 35% del costo de venta. Para algo me servirá.
Tercer punto, se pagaron sueldos y por concepto de luz, agua y teléfono 20.000 soles y 12.000 soles respectivamente. El impuesto a la renta es del 29.5%, pero se paga en marzo del 2021. La tasa de la reserva legal asciende al 10% de la utilidad neta y se distribuyó dividendos en efectivo equivalente al 5% de la utilidad neta y se capitalizó utilidades por 23.000 soles. Ya hemos leído todos los datos que me dan. Ahora la pregunta del millón es, yo quiero las obligatorias primeras. Voy a comenzar por la utilidad neta. En algún punto de estos que hemos leído, en algún punto te dan la utilidad neta de manera directa, te dicen cuánto es la utilidad del ejercicio o la utilidad neta. No. No te lo dan. Vuelve a revisar si tú quieres, no hay utilidad neta. Entonces, yo cuando les expliqué este estado, les dije dos cosas. La utilidad neta, al ser obligatoria, porque siempre hay que colocarlo, tú lo debes de hacer de dos maneras. La primera es la más fácil, que es de manera directa. Ya, esta pregunta no te lo daban de manera directa. Entonces, recurre a la segunda forma. ¿Cuál era la segunda forma? Armar el estado de resultados. Si a mí no me dan la utilidad neta de manera directa, pues yo, como sé hacer el estado de resultados, voy a armar mi estado de resultados para poder calcular la utilidad neta. Entonces, aquí abajo voy a colocar, elaborando el estado de resultados. Hay que hacer el estado de resultados, no me queda de otra, para poder hallar la utilidad neta. Voy a poner, elaborando el estado de resultados para hallar la utilidad neta. Porque si yo no tengo la utilidad neta, yo no puedo armar el estado de cambios. O sea, es imposible. Tú no puedes no tener la utilidad neta. Es imposible, no te va a salir la respuesta. Entonces, la única manera que me acuerdo es haciendo el estado de resultados. ¿Y cómo es el estado de resultados? ¿Comienzas con qué? Con ventas brutas. ¿Se acuerdan la estructura? Tienes que saber la estructura. Ventas brutas. ¿A cuánto asciende tus ventas brutas? Hemos dicho en el resumen de la clase pasada que las ventas brutas son los ingresos por venta. Busca en qué punto te hablan de ingresos por venta. Lo voy a pintar. A ver. ¿En qué punto del resumen te hablan de ingresos por venta? Acá. Se registraron ventas del periodo por 2.500.000. No me importa si se cobró o no se cobró, yo quiero el ingreso por venta. El ingreso por venta es todo. ¿Cuánto es tu ingreso por venta? 2.500.000. Entonces acá al costado colocas 2.500.000. Ya tengo el ingreso por venta. Hasta ahí, preguntas. Una vez que ya tienes las ventas brutas, ¿luego qué viene? Miren su estructura. Luego de las ventas brutas viene devoluciones y rebajas sobre ventas. Yo te pregunto, ¿tienes devoluciones y rebajas sobre ventas? ¿Te dan en algún punto? No, cero. No hay. Listo, haces tu línea y resta. Ventas brutas menos devoluciones te da las ventas netas. Listo. Una vez que ya tienes las ventas netas, ¿qué más sigue? Tienes que memorizar la estructura. Luego viene el costo de venta. Yo te pregunto, ¿te lo dan? ¿Te dan el costo de venta? No, no te lo dan de manera directa, pero sí lo puedes calcular. ¿Cómo puedes calcular las ventas, el costo de venta con esta información? Dice, ganando el 35% del costo de venta. Yo ya te expliqué cómo tienes que hacer eso en la clase pasada. Si tú vendes ganando el 35% del costo de venta, usa una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hallar el costo de venta? Esta de aquí. Venta es igual al costo más ganancia. Entonces, si yo ya tengo la venta, que es 2.500.000, eso va a ser igual a tu costo más la ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? El 35% del costo, o sea, el 35% del costo. Si tú resuelves esa ecuación, te sale 2.500.000 es igual a 135% del costo. Despeja el costo. ¿Cuánto te da el costo de venta entonces? Sería 2.500.000 entre 135%.
¿Cuánto te da el costo? Este es el costo. Lo voy a agrandar. Ahí está tu costo. 1.851.851. No te lo daban de manera directa, pero con la fórmula que tú ya sabes de la clase pasada, puedes hallar el costo de venta. Y lo colocas aquí. Preguntas. Restas esos dos y ¿eso qué te sale? Eso me sale la utilidad bruta, que sería la resta. 2.500.000 menos 1.851.000. Hasta aquí, ¿preguntas? Ok, todavía me falta. Ya tengo la utilidad bruta, ahora tengo que saber mis partidas. Tengo dos tipos de partidas. Partidas operativas y dejo un espacio y luego vienen las partidas financieras. Ok, comenzamos por las partidas operativas. Ya sabes que aquí también hay un esquema, ¿no? Las partidas operativas, las partidas financieras tienen sus propias cuentas. Entonces, chequea si tienes algún gasto o ingreso que te da el problema. Lo único que yo veo es que yo tengo dos tipos de gastos que están acá. Dice, se pagaron sueldos y luz, agua y teléfono por 20.000 y 12.000 soles respectivamente. Si tú tienes sueldos y tienes luz, agua y teléfono, esos son tus gastos que se pagaron. Entonces, no te interesa si se pagó o no, pero yo sé que luz, agua y teléfono y sueldos son gastos. Son los únicos gastos que yo tengo. No hay más, no hay otros gastos. No hay intereses, no veo otros gastos. Entonces, estos gastos, como son operativos porque no son financieras, ya ustedes saben qué cuentas van en las financieras, está en tu resumen. Como no son financieras, todo van en operativas. Y colocas gasto por sueldo y colocas el gasto por LAT, luz, agua y teléfono. Y registras los gastos en negativo. El sueldo es de menos 20.000 y el LAT es de menos 12.000. Listo. ¿Tienes algún otro gasto? ¿Piensan que hay algún otro gasto? Los dividendos no son gastos. La capitalización tampoco. La reserva legal tampoco. No hay otros gastos que pertenezcan a las operativas ni a las financieras. Como no hay más gastos, entonces sumas los gastos operativos que tienes y le colocas total de partidas operativas. Y sumas. Y eso te sale menos 32.000. Ya tienes el total de partidas operativas y ahora ¿qué viene? La utilidad operativa. ¿A qué es igual la utilidad operativa? Coloca en tu calculadora utilidad bruta menos el total de partidas operativas. Lo tienes que restar porque está en negativo. Y eso te da la utilidad operativa. Luego vienen las partidas financieras que no hay ningún gasto o ingreso que pertenezca a las partidas financieras, así que cero. ¿Y eso qué te da? Eso te da la utilidad antes de impuesto. ¿A qué va a ser igual la utilidad antes de impuesto? Va a ser igual a la utilidad operativa y en este caso más partidas financieras que cero. Y una vez que ya tienes la utilidad antes de impuesto, viene el impuesto a la renta, que según el problema, el impuesto a la renta es el 29.5%. No te interesa si lo vas a pagar el próximo año, ese año no te importa. Tú sabes que el impuesto a la renta es un gasto. Entonces colocas 29.5% por el UAI, la utilidad antes de impuesto. Y eso te sale el impuesto a la renta, restas y ya tienes la utilidad neta que querías. ¿Cuánto te salió la utilidad neta? La diferencia. UAI, que es la utilidad antes de impuesto, menos el impuesto a la renta. Y así tú misma o tú mismo calculaste la utilidad neta. O sea, no te lo daban de manera directa, pero tú con hacer el estado de resultados y usar los datos que te daba el problema, podías calcular la utilidad neta. Preguntas. Y ahora, ya tienes la utilidad neta, entonces colócalo en tu estado. ¿Dónde va la utilidad neta? La utilidad neta siempre va en resultados acumulados. Lo colocas y jalas. Ya tengo la utilidad neta. Y si ya tienes la utilidad neta, ¿puedes hallar la reserva legal del periodo? Claro que sí.
es la reserva legal, 10% de la utilidad neta, sube aquí y automáticamente resta en resultados acumulados. Ya está. Ya tienes las dos cuentas obligatorias. ¿Preguntas? Ok, y ahora hay que ver si tengo lo demás. Por ejemplo, el primer punto dice, el 1 de enero del 2020 los socios aportan. Eso se llama aporte de capital. ¿Hay aporte de capital en mi estado de cambio? Sí. Todo aporte de capital siempre va en capital social, siempre. Ahí va. Entonces sumas. ¿Qué es lo que te están aportando? Efectivo, 120.000, ok. Más equipos, 25.000, más mercadería por 20.000. Sumas todo lo que te aporten. Si hay más cosas que te aporten, sumas todo. Todo en capital social y te queda 165. Luego el siguiente punto dice, la tasa de reserva legal, eso ya lo calculé, ya hice la reserva legal. Y luego dice, el último punto, se distribuyó dividendos en efectivo equivalente al 5% de la utilidad neta. Dividendos, eso está aquí. ¿Dónde van los dividendos? Siempre en resultados acumulados en negativo. Entonces le sacas menos el 5% de la utilidad neta. Ahí está. Y esos serían tus dividendos. En negativo en resultados acumulados. Y luego te dice, y se capitalizó utilidades por 23.000 soles. ¿Dónde va la capitalización? Sube capital social por 23.000 y resta resultados acumulados por la misma cantidad. Y eso sería todo para tu estado de cambio en el patrimonio neto. No hay más datos. Y ahora sí, suma los saldos finales. Sumas cada columna. Sumas y restas. En este caso, otras reservas no hay. Ya está. Y te queda algo así. Y ahora sí, ¿qué tienes que hallar? El tope. Porque tú todavía no sabes si este estado está bien. Hay que ver el tope. Entonces aquí vamos a hallar el tope. ¿A qué es igual el tope? Vamos a ver. El tope va a ser igual siempre al 20% del saldo final del capital social. Ya tienes el tope. ¿Qué te dice el tope? El tope te dice lo siguiente, que el saldo final de la reserva legal que te sale 43.000 no puede ser mayor a tu tope. Yo te pregunto, ¿cumple con la teoría? El saldo final de la reserva legal no puede ser mayor a tu tope. No cumple, pues, porque es mayor. Y la teoría te dice que no puede ser mayor. Entonces, Gina, ¿qué hago si no está cumpliendo con la teoría? Dos cosas que ya lo hemos visto en la pregunta anterior. La primera, borras el saldo final de la reserva legal, lo borras y colocas el tope. Listo. Y lo segundo es, borras la reserva legal del periodo, tanto de la reserva legal como resultados acumulados lo borras y calculas la nueva reserva legal del periodo, que sería el saldo final menos el inicial, que en este caso es 0. Y te sale 37.600 y eso lo cuadras en resultados acumulados. Y obviamente vuelves a calcular resultados acumulados y te sale otro monto. Y ahora sí, ya tienes el estado de cambio en el patrimonio neto listo para responder a la pregunta. ¿Dudas? Ina, una consulta. Dime, Cami. Utilidad bruta, yo sé que es ventas netas menos costo de venta, pero en ese caso, ¿cuáles eran las ventas netas? Ah, no, ahí está, 2.500. Es lo resto nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Las ventas Bien. netas es ventas brutas, que es el ingreso por venta de mercadería, menos devolución y rebaja sobre venta, que era 0. Ay, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quería llegar con esta pregunta? Que en una pregunta de un examen te pueden mezclar dos estados, claro que sí. ¿Se dan cuenta de esta pregunta? Esta pregunta no es nada inventado, es una pregunta que ha venido en un examen pasado. Que ya sabes, ¿no? O sea, si a ti no te dan la utilidad neta, si no te lo dan, tú tienes que armar, si no te lo dan, tienes que armar el estado de resultados. Te van a dar datos para que puedas armar y para eso tienes que saber la estructura. Y ya luego todo lo demás es completar el estado. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta? Dice, te están pidiendo los saldos finales. Dice, capital social, 188.000, sí. Reserva legal, 43.000, no.
La A no puede ser, voy a la B. Capital social, 188.000, sí. Reserva legal, 37.600, sí. Y resultados acumulados, 352.065, sí. Lo han redondeado porque no hay decimales, entonces lo redondeo. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? La B. Entonces acá voy a colocar respuesta B. Y fin de la pregunta 3. ¿Dudas por la 3? En esa pregunta usamos dos estados, el estado de cambio y el estado de resultados. Entonces tengan en cuenta que te lo pueden mezclar. Listo. Si no hay preguntas, paso a la 4. ¿Cuántas preguntas puse? Ah, solo 5. Ya, la 4. La 4 es el estado de flujo de efectivo. Ahora nos concentramos en el flujo de efectivo. A ver, ¿qué dice la pregunta 4? Vamos a leer. A ver, dice, a continuación se le mencionan algunos de los movimientos del 2020 de la empresa La Caja Mágica para que responda a la afirmación correcta. Y te dan todos estos movimientos, ¿de acuerdo? Y te dice, se le pide ver cuál de las afirmaciones es correcta y si no existieran otras operaciones en periodo, o sea, no hay otras operaciones en el periodo y te piden ver si es que estas 4 son correctas, tienes que ver cuáles de esas cuatro afirmaciones son correctas. Por ejemplo, la primera afirmación dice, el flujo operativo, o sea, te están hablando del flujo, del estado de flujo, ¿no? El flujo operativo de la empresa es 24.000 soles. 2, el flujo operativo de la empresa es de 136.000. 3, el flujo de inversión es 0. 4, el movimiento efectivo del periodo sería 84.000 soles. Entonces, para ver si estas afirmaciones son verdaderas, tenemos que leer cada uno de los puntos. Y como tenemos que hacer el estado de flujo de efectivo, entonces lo que yo voy a hacer es como en la pregunta 1 voy a copiar el esquema. Y voy a colocar, ¿no? Coloco, ahorita voy a cambiar, me piden los movimientos del año 2020, entonces sería del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Colocas el nombre de la empresa. El nombre de la empresa te dice que es La Caja Mágica. Ya está. Y no te olvides que como te están hablando de un flujo de efectivo, hay que colocar las 3 actividades, actividad de operación, actividad de inversión, en ese orden, y actividad de financiamiento. Listo. Entonces comenzamos. Vamos a leer el primero. Solo te interesa el movimiento de efectivo, así que hay que leer la número 1. Dice, la compañía realizó ventas por 240.000 soles, eso es ingreso, los 240.000. De estas ventas, el 50% fue al contado y el resto quedaron pendientes de cobranza. Como estás haciendo el estado de flujo de efectivo, solo te interesa lo que has cobrado. De estos 240.000, que es un ingreso de venta, ¿cuánto has cobrado? El 50%. Entonces, eso es actividad de operación. Y le voy a colocar cobro por venta al contado. ¿Por cuánto? Y sacas el 50% de los 240.000. Y ya tienes la primera actividad que va en el flujo de efectivo. Preguntas. Todo el resto no me interesa porque no me están preguntando estado de resultados, no. Me están preguntando flujo de efectivo. Entonces, solamente me concentro en lo que he cobrado, lo que ha entrado a efectivo. 120.000. Y eso es una actividad de operación.
Listo, y así termino el primer punto. Ahora paso al segundo punto. Dice, las compras de mercadería fueron de 80.000 soles y se sabe que solo el 10% quedó dentro al cierre del ejercicio en cuentas por pagar. O sea, te están diciendo que de estos 80.000, el 10% no se pagó, quedó como cuentas por pagar. Entonces, ¿qué puedes asumir? Que de estos 80.000, el 10% no pagué, pero el 90% sí. Entonces, como pagaste el 90%, eso como es pago, es actividad de operación, porque es pago por compra de mercadería. Entonces colocas pago por compra de mercadería. ¿Por cuánto? Por el 90%. Y como es un pago en negativo, menos el 90% de 80.000. Y eso es lo único que me interesa, el pago, porque mueve al efectivo. Preguntas por el punto 2. Ok. Voy al punto 3. Dice, el pago anual de la planilla, planilla es sueldo, dice, el pago anual de la planilla es de 24.000 soles. La empresa ha cumplido con el pago mensual de la planilla en forma puntual cada fin de mes. O sea, te están diciendo que se pagó todos los sueldos. Si se pagaron todos los sueldos, como es un pago, obviamente eso es flujo de efectivo, pero ¿en qué actividad? No es financiamiento ni tampoco inversión. Si es sueldo, es operación. Así que acá le pones pago por planilla. Y registras menos 24.000 soles, que pagaste todo. Y así terminas con el punto 3. Preguntas. Ok, vamos a la 4. La 4 te dice, el 1 de agosto del 2020, la empresa recibió un préstamo bancario por 60.000 soles a pagar en 6 cuotas iguales junto con los intereses de 1% sobre el monto por amortizar. El primer pago junto con los intereses se realizará después de 6 meses otorgado el préstamo. Concéntrate, eso tiene que ver mucho con los temas de la PC1. Si tú te prestaste plata y estás armando el flujo de efectivo, ¿qué te interesa de un préstamo? El dinero. Cuando tú te prestas dinero, cuando tú te prestas plata del banco, ¿qué sube? Mi efectivo. Además del préstamo por pagar, sube mi efectivo. Entonces, como afecta al efectivo, eso lo coloco en efectivo. Y colocas acá, recibo del préstamo, que es una actividad de financiamiento. Y sube los 60.000 que te estás prestando, porque aumenta tu efectivo. Luego te dice, de esos 60.000 pagas. Ok, perfecto, eso también afecta a mi efectivo, pero al final de la oración te dice que el primer pago, tanto de las cuotas como de los intereses, lo vas a hacer 6 meses después. Yo te pregunto, si tú comenzaste el 1 de agosto del 2020 y vas a pagar recién después de 6 meses, vas a pagar todavía en el año 2021. Y yo te estoy preguntando, ¿tú trabajas por el año 2021? No. A ti solo te están preguntando por el año 2020. Entonces, como yo voy a pagar los intereses y la cuota en el año 2021, eso a mí no me interesa. O sea, no registro el pago de intereses ni el pago de las cuotas porque está fuera del año que estoy trabajando. Entonces, de este punto, solamente me interesa el recibo del préstamo, que es actividad de financiamiento. El resto no, porque está fuera de mi periodo. Como lo pago fuera de mi periodo, lo voy a pagar fuera del año 2020, no me interesa, no lo registro. Preguntas. Y así se termina este punto. Ese era todo lo que tenías que hacer por el punto 4, que era recibo de un préstamo, actividad de financiamiento. Y por último, este de acá, que dice, el 1 de diciembre del 2020 se realizó una compra de activo fijo al crédito por 30.000 soles. Yo te pregunto, si tú compras un activo fijo al crédito, ¿se mueve el efectivo? No. Si es al crédito, no se mueve el efectivo, entonces no va en efectivo. Y luego dice, la cuenta por pagar diversa se pagará en 2 meses. Si tú pagas el crédito en 2 meses, ¿cuándo lo vas a pagar? Si fue el 1 de diciembre, lo voy a pagar en el 2021. Y como yo no estoy trabajando por el año 2021, entonces por este punto no hago nada. No se mueve nada de mi efectivo.
Así que este punto estaba de más. Era para distraerme, confundirme. Y así se termina este ejercicio. Lo único que tienes que hacer ahora con lo que has colocado es totalizar. Voy a totalizar cada punto. Sumas y restas. Esto sería el total de flujo de actividades de operación. Actividad de inversión sería 0. Y actividad de financiamiento, colocas total de flujo neto de actividades de financiamiento, 60.000. Una vez que ya tienes la suma de las 3 actividades, colocas saldo inicial de efectivo, que no hay, que es 0, no hay saldo inicial de efectivo, es 0. Y luego acá abajo colocas total de actividades. Y sumas, ¿no? 24.000 más 0 más 60.000. Y luego hallas el saldo final de efectivo. Ahora, este total de actividades también se le puede llamar flujo del periodo. Hay otros profesores que lo llaman flujo del periodo, también se le puede llamar. Hay varios nombres, eso depende de cómo lo hace tu JP. Puedes ponerle total de actividades, ahora a mí se me ocurrió colocarle flujo del periodo, que también es otro nombre. Sumas el saldo inicial y la suma de las actividades, que sería el flujo del periodo, y eso te sale el saldo final. Y ahí está tu estado de flujo de efectivo para este ejercicio. Una vez que ya terminaste de armar tu estado de flujo de efectivo, chequea cuál de estas 4 opciones que te da el problema es correcta. Por ejemplo, la 1. ¿El flujo de operativo de la empresa es 24.000 soles? Sí. Ahí está. 24.000. La 1 es correcta. 2. ¿El flujo operativo de la empresa es 136.000? No, falso. 3. ¿El flujo de inversión? ¿El flujo de inversión es 0? Sí. Actividades de inversión, que es lo mismo que flujo de inversión, 0. No hay nada. 4. El movimiento de efectivo del periodo, o sea, el flujo del periodo, el movimiento del periodo, este de aquí, la suma de las actividades, es 84.000, verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? 1, 3 y 4. Respuesta C. Esas son las verdaderas según lo que has armado. Y fin de la pregunta 4, que armaste el flujo de efectivo. ¿Preguntas? Ina, una consulta. En el punto 4, no, perdón, en el último punto que es el Ajá. 5, claro, en este caso se paga el crédito, por lo tanto no afecta el efectivo. Sí, Ya pero esa es también una por el cosa. último. O sea, además del crédito, que obviamente no afecta al efectivo Cami, el último dice, este efectivo, o sea, este crédito, que es cuenta por pagar diversa, se pagará en 2 meses. ¿Cuándo cae tu 2 meses, Cami? Claro, ya cae para 2021. Ajá, entonces tampoco, no hay efectivo en el 2020, entonces no hay nada en actividades. Eso te iba a preguntar. O sea, ya, una cosa es el crédito, por lo tanto ya no va, pero Ajá. si me hubiesen puesto que como que paga cada fin de mes. Ahí sí iría, porque te están diciendo que ese crédito se va a pagar a fin de mes, o sea, al 31 de diciembre del 2020. Como es ¿Y 2020, dónde iría? iría en actividad de inversión, que sería el pago por la compra del activo fijo al crédito. Ah, ya, ok. O sea, recuerda que actividad de inversión va todo lo que se trate de pago por compra de activos fijos, eso incluye vehículos, maquinaria y acciones. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? Ok, y por último, y con eso cierro la clase, la pregunta 5, el costo de venta, que fue una pregunta de un examen pasado también. Pregunta 5 dice, calcular el costo de venta de la empresa Insaisac correspondiente a su primer trimestre de operaciones considerando los siguientes datos. Si ustedes leen, les dan compras netas del periodo, descuentos por pronto pago recibido del proveedor, devolución sobre compra, rebaja sobre compra, pérdida de mercadería, mercadería en tránsito,
aporte de capital realizado por el accionista a través de la mercadería al inicio del trimestre y el inventario final de la mercadería, que fue igual al 15% de las compras netas del periodo. Entonces, y te piden calcular el costo de venta. Si a ti te están pidiendo calcular el costo de venta, yo recuerdo que la clase pasada te expliqué que había una forma, que tienes que aprenderte la fórmula. ¿Cuál sería? Esta de acá. Tienes que recordar que el costo de venta es igual a inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. Esa es la fórmula que tienes que aprender. Y ya sabes que cada uno de estos componentes tiene su propia fórmula. Por ejemplo, el inventario inicial de mercadería, es dato del problema. Tienes que buscar de una u otra forma cuánto sería tu inventario inicial de mercadería. Si tú vuelves a leer, no te lo dan de manera directa, pero en el penúltimo punto te dan el inventario inicial, pero de otra forma, te dicen, alguien aportó un capital, ¿no? Un accionista aportó un capital a través de la mercadería al inicio del trimestre. Si te están aportando mercadería al inicio del trimestre, ¿eso qué sería para ti? Inventario inicial de mercadería. Si alguien te aporta mercadería al inicio del trimestre, es inventario inicial de mercadería, por ende, ya te estaban dando el inventario inicial, que era 72.000. Listo. Ya tienes el primer componente. ¿Preguntas? Ok, paso al segundo componente. Voy a hallar las compras netas. Tú sabes que para hallar las compras netas hay una fórmula, que son compras brutas más fletes y seguros sobre compra más otros gastos sobre compra menos devoluciones y rebajas sobre compra. Esa es la fórmula. Pero acá hay un detalle bien chévere que el profesor ya me evita hacer toda esta fórmula y me dicen, las compras netas del periodo es 360.000. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que ya te dan las compras netas. O sea, no hay necesidad en este ejercicio aplicar toda la fórmula porque ya te dan las compras netas. Entonces, simplemente colocas, ¿a cuánto asciende tus compras netas? Me dicen que asciende a 360.000. Ya tengo las compras netas. Preguntas. O sea, en este ejercicio puntualmente no aplico la fórmula porque ya me dan las compras netas. Y ahora viene el inventario final. Ustedes saben que para hallar el inventario final de mercadería también hay una fórmula. Es inventario final de mercadería más pérdida de mercadería más robo de mercadería más donaciones otorgadas de mercadería menos donaciones recibidas de mercadería. Esa es la fórmula que tienes que aprender. Ahora vamos a hallar cada uno de los componentes. Primero el inventario final. Este inventario final que tú ves aquí en tu fórmula es el inventario final que te dan justamente al último del ejercicio, el último punto que te dice. El inventario final de mercadería de la empresa fue igual al 15% de las compras netas. O sea, el inventario final que está dentro de tu fórmula es el 15% de las compras netas. Listo. A eso hay que sumarle pérdida. ¿Hay pérdida de mercadería o no? Sí. Pérdida de mercadería 5.000. Perfecto. Luego, robo de mercadería. ¿Hay robo de mercadería? No. Robo no hay, no lo pongo. Donación otorgada de mercadería tampoco. Donación recibida tampoco. Entonces, puedo hallar el inventario final de mercadería. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi inventario final, que es dato, más mi pérdida. Hasta aquí, preguntas. Y ahora sí, calcula el costo de venta. Ya tienes los tres componentes, ahora calculamos. Será igual a inventario inicial más las compras netas menos el inventario final. ¿Cuánto sale? 373.000. Respuesta, la D. Y eso es todo.
O sea, lo que he intentado hacer es básicamente darles pequeños ejercicios donde te pedían cada uno de esos estados, el estado de resultados, el estado de cambio, el estado de flujo y obviamente una pregunta de cómo calcular el costo de venta. Puede que te venga para la PC2, puede que te venga para el parcial, pero sí o sí siempre viene todo lo que te acabo de enseñar. Si no te viene en el parcial si no te viene en la PC2 de esta manera, te viene en el parcial. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, esto es un tipo de pregunta que te puede venir en el examen, ¿no? Que son preguntas como que puntuales. Te pueden dar algo así, te pueden preguntar, dime cuánto asciende el costo de venta, te pueden dar preguntas puntuales. Pero el día viernes, porque nuestra tercera clase es el día viernes les voy a enseñar con un ejercicio cómo te podrían preguntar con ecuación contable, porque sí, estos estados que te acabo de enseñar, que son 3, también lo puedes hacer con ecuación contable. O sea, Gina, ¿también me pueden preguntar ecuación contable en la PC2? Sí. Por eso es importante que sepas la clase 1, o sea, las primeras clases de ecuación contable, porque sí, también te pueden preguntar ecuación contable, pero ahora armando no el estado financiero, sino los 3 estados. ¿Puede que sea una pregunta? Claro que sí. Puede que sí. Entonces, el viernes les voy a enseñar un ejercicio solamente ecuación contable y vamos a armar los 3 estados financieros. No el estado de situación, sino solamente estado de resultados, estado de cambio y el estado de flujo efectivo. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, chicos. Entonces, nada, nos vemos con ustedes el día viernes. Voy a hacer ese ejercicio, como les digo. Pónganse a practicar, por favor, la teoría, estructuras. Y el viernes nos vemos para hacer el otro tipo de ejercicio que es con ecuación contable. ¿Sí? Ok, si no hay preguntas ni nada, nos vemos el día viernes y ahora les cuelgo el solucionario en el grupo. Cuídense. Chao.